Quiero comenzar con una ilustración que nos va a ayudar a nosotros a entender prácticamente lo que significa ser un servidor ejemplar. En una época de guerra, había un joven soldado encargado de llevar un mensaje urgente al frente de batalla. No era un general, no era famoso, nadie conocía su nombre, pero el mensaje que llevaba era vital para salvar a cientos de hombres, ¿no? El camino era peligroso, disparos, frío, hambre, agotamiento. A mitad del trayecto el joven cayó enfermo. Tenía fiebre alta, el cuerpo débil, apenas podía sostenerse de pie. Un compañero le dijo: detente, nadie te culpará si no llegas, esto es demasiado para ti. Pero él respondió con voz débil: no se trata de mí, se trata de ellos. Siguió avanzando, arrastrándose cuando ya no podía caminar. Cada paso era un dolor, cada momento una lucha contra la muerte. Finalmente llegó, entregó el mensaje y cayó inconsciente. Días después despertó rodeado de soldados que estaban vivos gracias a este mensaje. Uno de ellos le dijo: tú no eres un simple mensajero, tú eres la razón por la que estamos vivos. Teniendo en mente esta ilustración, todo cristiano genuino está llamado a servir. Todo cristiano genuino está llamado a vivir un servicio lleno de humildad. Y si nosotros vemos el contexto, Pablo exhorta a esta audiencia de los filipenses a que anden sin murmuraciones ni contiendas, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por lo tanto, servir, no debería ser una carga. No debería ser una carga. El servir no depende de las circunstancias. El servir no depende de tu estado, de su estado de ánimo. Realmente servir es un privilegio. Servir es obedecer aunque no quiera. Servir significa decir la verdad aunque los demás se molesten. Servir significa perdonar aunque duela. Servir significa amar. En otras palabras, es entregarse por completo a una sola causa. ¿Cuál es esta causa? Cristo. El famoso predicador George Whitefield dijo lo siguiente: decir que amas a Cristo mientras rehusas servirle con sacrificio es solo una forma elegante de engañarte a ti mismo. En 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No podemos decir que amamos a Dios si no lo demostramos con los hechos. Y una cosa importante, muy importante: servir tiene un precio. Servir tiene un precio. Y ese precio puede ser aún su propia vida. Así como lo hemos visto nosotros con este hombre Timoteo, de carne y hueso, que Pablo justamente lo entrenó, lo capacitó para que pueda llevar el mensaje a toda criatura. ¿Y qué es lo que vimos justamente la semana anterior? Cualidades o características de un servidor fiel. ¿Cuáles eran esas características que vimos de Timoteo? Que era confiable, que era sincero, una persona que no era egoísta, un servidor fiel, la carta cabal, aprobado y probado por Dios. Y hoy, en esta mañana, lo que vamos a ver es a otro hombre que se llama Epafrodito. Como algunos lo han catalogado, algunos teólogos lo han catalogado de esta manera: el siervo amoroso. En esta mañana, entonces, vamos a ver dos puntos importantes que nos ayudarán a ver justamente lo que implica ser servidor ejemplar. En el versículo 25 nosotros vamos a mirar rasgos distintivos de un servidor fiel. Y en los versículos de 26 al 30 vamos a ver que este servidor fiel es amoroso. Versículo 25 de
Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando nosotros revisamos las cartas paulinas específicamente, realmente no vemos detalles o no vemos datos exclusivamente de este hombre Epafrodito. No lo vemos. Solamente nosotros vemos en este tramo de las Escrituras, del 25 al 30, que habla de Epafrodito. Y en esta carta de Filipenses. Y eso es algo tremendo. En este tramo de las Escrituras nos proporciona suficientes datos de Epafrodito. Un siervo fiel, un siervo amoroso, un servidor ejemplar. Pero también hay otro dato curioso. Tampoco sabemos, no nos indica la Escritura, en ninguna parte de las Escrituras, que Epafrodito fue un apóstol de Cristo. Tampoco nos indica si fue pastor. Tampoco nos indica que fue un diácono. Pero Pablo lo tiene de gran estima a Epafrodito. Lo tiene como un gran hombre, como un servidor, a carta cabal. Los filipenses entonces enviaron a Epafrodito a Roma, donde se encontraba ¿quién? Pablo, que estaba encarcelado, y fue enviado por dos razones. La primera razón era que los filipenses se reunieron para que llevara una ofrenda para Pablo. Y la siguiente razón era para que Epafrodito cuide de Pablo. Esas dos razones vitales. La Escritura dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pablo, ¿qué mira en Epafrodito? Y nosotros podemos ver que en este versículo 25 existen rasgos distintivos o marcas distintivas de un siervo fiel. Son 5 títulos o 5 características que tiene un servidor fiel. Pablo observó la vida de Epafrodito. Pablo observó que tenía una vida sacrificial. Él miró que era un hombre que tenía carácter. ¿Qué carácter? Piadoso. Aquel que tenía fe. Aquel que sabía manejar inclusive sus emociones. Era Epafrodito. Un hombre lleno de culpa. Aquí en este texto se observan rasgos distintivos. Y vamos a empezar con el primero. Pablo le llama a Epafrodito mi hermano. Mi hermano. Y aquí nosotros podemos notar que hay un pronombre personal que denota que hay algo como algo posesivo. Mi hermano. Tiene la característica de enfatizar que él es su hermano. ¿En qué? En la fe. Es un hermano que tiene la misma perspectiva. Es un hermano que tiene el mismo Dios. La misma fe, la misma palabra. Y algo que me ha llamado mucho la atención, en el griego, al decir mi hermano, está indicando del mismo vientre. Del mismo vientre. Son de la misma familia espiritualmente hablando. Pablo le dice mi hermano, es decir, que denota un ambiente familiar. Epafrodito es un hermano que abraza la verdad, que ha obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Por qué dijo esto? Porque justamente dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido salvado por gracia, es incorporado al redil de la gracia, y esta persona se involucra con este título: hermano en la fe. Hermano en la fe. Pero no solamente le llama hermano, también le llama mi colaborador. Dice mi hermano y colaborador. ¿Qué significa esto? Epafrodito acompaña a Pablo en su ministerio. Es un hermano que colabora ¿con quién? Con Pablo. Que está unido al Evangelio. Que está unido al mismo pensamiento. Que está unido en la obra del Señor, que se promueve el Evangelio. Colaborador. ¿Qué significa colaborador? Uno que trabaja arduamente. Uno que trabaja arduamente, específicamente en la obra
del Señor, en el avance y progreso del Evangelio. El enfoque de Pablo, es decir, le dice a Epafrodito que es un colaborador. Entonces, al decirle que es colaborador, está indicando que es una persona que se esfuerza, que están juntos, que es pronto, que es rápido en servir por amor a los hermanos. En otras palabras, Pablo manifiesta un compañerismo afectuoso. Pablo, a través de sus cartas, muestra a sus colaboradores, a muchos hermanos y hermanas que son obreros, que trabajan juntos para difundir el reino de los cielos. No solamente tenía Epafrodito, había otras personas que también colaboraban juntamente en la obra, y podemos nombrarlos como Apolos, Aquila, Priscila, Aristarco, Clemente, Marcos, Onésimo, Filemón, Timoteo, Tito, Tíquico, etc. No solamente le llaman mi hermano, también le llaman colaborador, y ahora le llama, va más allá, es como algo ascendente. Le llama compañero de milicia. Y esto es lo que me ha llamado más aún la atención, compañero de milicia. Y este término milicia tiene que ver con algo militar. Era un compañero que estaba en los momentos más difíciles. Y esto por implicación era un hombre que sabía cómo mantenerse sobrio en medio del campo de batalla. Pablo, en otras palabras, lo está honrando a su hermano colaborador y compañero de milicia, Epafrodito. Algo que podemos notar es la forma como Pablo trata a sus hermanos en su profundo amor al Señor, en su profunda sabiduría y discernimiento. Jamás ha mirado a sus hermanos como inferiores a él, sino que él los mira como a superiores a él mismo, y esto es un acto de humildad. Pablo ama a sus hermanos. No solamente los considera, los ama a sus hermanos. Seguros que al estar al frente de batalla, estos dos hermanos, Pablo y Epafrodito, se necesitaban el uno al otro. Recordemos que Pablo no solamente estaba preso, atado a un soldado romano, sino que también enfrentaba batallas fuertes, duras, internamente. Esas batallas que muchas veces nosotros mismos, a manera de aplicación, a veces nosotros mismos nos toca lidiar con el pecado, lidiar con muchas cosas que se atraviesan en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ahí estaba Epafrodito, ahí estaba Pablo, juntos, apoyándose. Y creo yo, estoy seguro, orando los unos por los otros, cautivados por la gracia y misericordia del Señor. Sin embargo, notamos que en esos momentos Pablo estaba rodeado de hombres que estaban dotados en servicio, que sabían a quién servía. Y esta era la motivación exclusiva de estos hombres para permanecer o perseverar en estos caminos de la gracia. Hay dos cosas importantes más que decir en cuanto a Epafrodito. La Escritura dice en el versículo 25, dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pero hay algo más, dice vuestro mensajero. Hay algo más, y dice: y ministrador de mis necesidades. Al decir vuestro mensajero, está indicando que se trata de esa relación que tiene con los hermanos de ¿quién? De Filipos. Y esta palabra mensajero significa apóstol. No como los apóstoles a quienes se les dio autoridad. ¿A quiénes se les dio autoridad? A los 12 apóstoles. Aquí esta palabra, mensajero, tiene la connotación de servidor, una persona que brinda el mensaje, que es enviado de la iglesia para dar un mensaje. Pero no cumplía la función como los apóstoles que fueron delegados para autentificar la iglesia aquí en la tierra. Por eso alguien dijo, refiriéndose como a una persona delegada por iglesia para desempeñar una misión, o sea, un representante oficial a través del cual la iglesia habla y actúa. Por lo tanto, Epafrodito, fiel mensajero y diligente en servir, quien llevaba los mensajes. Ahora bien, este mismo Epafrodito está ahí. Por esas dos cosas importantes, para que Pablo reciba la ofrenda,
y también para cuidar de Pablo. Por eso es que podemos ver en Filipenses capítulo 4. Miremos Filipenses capítulo 4, versículo 18 y 19. Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice lo siguiente, en Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy yendo, miren, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y versículo 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y aquí nosotros nos encontramos con otro término, ministrador. Y esta palabra ministrador viene de la palabra leiturgos, de la cual obtenemos liturgia. Esta palabra tiene que ver con servicio sacerdotal. No meramente la persona de Pablo, sino también con la causa del evangelio. Sirviendo a Dios mismo. Ministrador viene a ser como el ayudante personal, como el asistente en la obra. Y ahí estaba Epafrodito ayudando a Pablo. Ministrador de mis necesidades. De mis necesidades. Enseña la asistencia que Epafrodito daba al apóstol en la cárcel. Asistencia que los hermanos le enviaban a Pablo por medio de este siervo. Este hermano en Cristo en realidad estaba comprometido con la obra del Señor. Por eso muchos lo catalogan como el siervo amoroso. Sabía lo que representaba servir. Y aún así él lo hizo sacrificialmente por el beneficio de su pueblo, por el beneficio de sus hermanos en Cristo. Él es siervo enviado por la iglesia de los filipenses, que ha venido para traer un mensaje y lo realizó. Y él realizó un servicio sagrado a favor de ellos. Epafrodito hizo un verdadero sacrificio, supliendo las necesidades de su amado hermano Pablo. Ahora bien, importante que nosotros debemos aprender de lo que acabamos justamente de escuchar, de estos rasgos distintivos que nos permiten mirar cómo Pablo observaba a estos hombres y qué características tenían estos hombres para servir. Si usted es un hermano, como hablé anteriormente, una persona que ha sido salvada por gracia, una persona que piensa distinto, una persona que tiene una mentalidad abierta al evangelio, una persona que tiene nuevos deseos, una persona que ama desinteresadamente, una persona que tiene una cosmovisión cristiana distinta. Si usted es un hermano que pertenece al Señor, entonces, con criterio y con convicción, puedo decirlo lo siguiente. Si usted es un hermano que pertenece al Señor, entonces el individualismo debe desaparecer de su vida. Debe desaparecer de su vida. Porque aquí, en la iglesia, no hay llaneros solitarios. Usted no puede trabajar solo. Usted no debe trabajar solo. Y me gustó lo que dijo alguien. La obra de Dios no está planificada para solitarios. La obra de Dios no está planificada para solitarios. La obra de Dios está planificada para vivir en comunidad, para ayudarnos unos a otros, para mantenernos sobrios. Es por eso que en esta iglesia creemos que tenemos un Dios de orden. Dios dispuso que en su iglesia local trabajemos en equipo. Entonces vamos a trabajar para levantar hombres que sean servidores fieles, hermanos llamados a servir sacrificialmente, sobrellevando las cargas los unos de los otros, teniendo una fe activa, porque usted no vino a ser un espectador más. No vino a ser un espectador más. Usted no vino a estar cómodo. No vino a calentar el asiento. Porque si usted está
cómodo, está en peligro. Muy pronto estará fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Usted, si ha nacido de nuevo, está llamado a colaborar. Está llamado a trabajar actualmente por la obra del Señor. A ser un compañero que pelee juntamente con el hermano todas esas batallas espirituales. El gozo que nosotros tenemos como hermanos, la satisfacción que tenemos como hermanos, ¿saben cuál es? Es que sé que el hermano va a dar la vida por mí. Sé que el hermano que es consciente de quién es Cristo pueda darme el privilegio de vivir el Evangelio. Miren, nosotros como comunidad cristiana debemos tener muy claro lo que es el Evangelio. Y por eso es que estos hermanos, tanto Epafrodito como Pablo, como Timoteo, tenían muy claro la perspectiva, la convicción de servir. Sabían muy bien lo que tenían que hacer. Es maravilloso escuchar a hermanos y hermanas. Estamos orando por ti. Oramos incesantemente. Eso es una manera también de servir. Imagínense esas batallas espirituales que vivimos, que tenemos que lidiar toda la vida hasta que el Señor nos lleve. Lidiar con el pecado. Debe estar atento a esos conflictos espirituales que se presentan en contra del ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Su compromiso es ser fiel en el servicio del Señor a pesar de las luchas constantes que se puedan dar. Esta es una batalla. Estamos viviendo una guerra espiritual. Y necesitamos de hombres fieles. Y necesitamos una iglesia que esté conectada con la palabra. Un hombre que ora constantemente, que está arraigado a la Escritura, que permanece en la Escritura, que permanece en la palabra. Es un hombre que puede brindar consejo en momentos de pruebas y que va a estar ahí presente en los momentos que más nosotros necesitamos. Ahora bien, después de escuchar los rasgos distintivos de este siervo amoroso, Epafrodito, después de fijarnos en su vida sacrificial, después de mirar a un hombre fiel a su llamado, consideramos que este es un servidor fiel en medio de sus aflicciones. Se nota que hay un fuerte compromiso por amor hacia sus hermanos. Versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. La pregunta es, ¿por qué Pablo desea enviarles a Epafrodito? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones? Entonces veremos ciertas razones para que Epafrodito regrese a la iglesia de Filipos. La respuesta la tenemos en los versículos siguientes del 26 al 28. Filipenses capítulo 2, versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito, dice la Escritura, tenía gran deseo de ver a todos sus hermanos de Filipos. Y dice la Escritura, y gravemente se angustió. ¿Por qué? Porque había oído que había enfermado. Epafrodito deseaba volver a casa. Él deseaba ver el rostro de sus amados hermanos. Dice la Escritura, gravemente se angustió. Gravemente se angustió. Esto describe, cuando dice gravemente se angustió, esto describe un estado turbado o también ansiedad profunda. Ansiedad profunda. Epafrodito está turbado. Epafrodito está viviendo una agonía, una profunda agonía, abatió su alma. ¿Y cómo no recordar las palabras del Señor Jesucristo? Recordarán ustedes cuando el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Y algo parecido sucede con Epafrodito. Está angustiada su alma. Ahora bien, los hermanos de Filipos se enteraron que Epafrodito no estaba bien. No sé cómo se enteraron, pero Epafrodito no estaba bien. Los hermanos de Filipos estaban incómodos. Y Epafrodito esta noticia lo afligió y aún más lo turbó. A este siervo de Dios lo estaba destruyendo su tristeza. Porque los filipenses estaban preocupados por él, pero Epafrodito los amaba tanto a estos hermanos que no deseaba, no quería verles sufrir o que estén afligidos por él. Entonces el apóstol Pablo tiene compasión, tiene amor por Epafrodito, porque no quería que su hermano Epafrodito esté afligido o esté angustiado. Es por eso que desea enviarlo. En otras palabras le dice, ¿sabes qué? Sería bueno que te encuentres con tus hermanos de Filipos para que tu alma vuelva a tener el gozo. Pero ¿qué pasa aquí? Pablo, como un buen hermano, él también quiere estar bien. Él también quiere estar en gozo. No vemos nosotros a Pablo diciéndole a Epafrodito, ¿sabes qué, hermano? ¿Hasta cuándo va a estar así? No le están reprochando. O tienes que recuperarte muy pronto. No le está diciendo eso, Pablo. Tienes que ponerte de pie, levántate. Tienes que asimilar viendo lo que sucede contigo. Tienes que sobrellevar esta situación y avanzar. Eso no le dice Pablo. No le está diciendo eso, Pablo. Amados hermanos, nada de esto vemos en Pablo. Lo que observamos es un profundo amor por su hermano. Sencillamente es Pablo quien ama a los hermanos de Filipos a tal punto que quiere enviar a Epafrodito. Entonces Pablo tiene que explicarles a los filipenses. ¿Qué les tiene que explicar a los filipenses? Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Observamos lo siguiente. El texto no dice claramente, no dice qué clase de enfermedad tiene Epafrodito. Pero sí dice que estuvo enfermo a punto de morir. A punto de morir. Es evidente que esta enfermedad le vino en la obra del Señor, cuidando de su amado hermano Pablo. Puede ser, probablemente, puede ser que tal enfermedad fue producto de su agotamiento. Puede ser. O también puede ser el esfuerzo o el trabajo arduo que le provocó este agotamiento. Pero sabemos que este hermano Epafrodito está entregado completamente a la obra del Señor, como un hermano, como un colaborador incansable, un compañero de milicia, junto con Pablo en las batallas, un mensajero y ministrador de las necesidades de Pablo, en medio de peligros, en una ciudad que no tenían a Cristo como Señor, como su Señor y Salvador. Epafrodito estuvo cerca de la muerte. Pero la misma palabra en el versículo 30 de Filipenses capítulo 2, versículo 30 dice, que dice ahí, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Una situación bastante fuerte, una situación bastante dolorosa, que los mismos hermanos de Filipos se afligieron. Surge la pregunta, si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no utilizó ese don en ese momento? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, quizá porque el periodo de señales apostólicas milagrosas casi había llegado a su fin. Pero lo más interesante, lo más importante, sabemos que la voluntad de Dios es más sabia que el deseo de los hombres. Aquí viene una palabra clave. Pero Dios tuvo misericordia de él. Acuérdense de esta palabra. Pero Dios tuvo misericordia de él.
Pablo estaba afirmando que la recuperación de Epafrodito fue gracias a la misericordia de Dios. Fue una acción directa de Dios. Que Dios le haya sanado para que pueda volver con sus hermanos es un motivo de gozo aún mayor. Como muchos teólogos afirman que la misericordia es la bondad de Dios cuando un hombre o una mujer se encuentra en aflicciones. Bendita misericordia. Dios tuvo misericordia de él, lo libró de la muerte de manera soberana. Dios tiene misericordia y le da vida. Como implicación, miren, amados hermanos, este hermano estuvo a punto de morir, estaba enfermo, pero había una sola causa: Cristo. Había una sola causa: servir. Nadie de nosotros, nadie, absolutamente nadie se merece la misericordia de Dios. Ninguno. No se atreva a pensar que usted se merece la misericordia de Dios. Está absolutamente equivocado. Sin su misericordia hacíamos lo que nosotros queríamos. Su misericordia se ha extendido para que nosotros hayamos sido salvados de este mismo infierno. Pero nosotros, al venir a esta iglesia, es por pura misericordia. Hoy me levanté, pensé en el Señor y estaba respirando. Eso significa que tengo vida. Y estoy hablando en este momento. Usted se levantó y vino acá a la iglesia. Es pura misericordia que seguimos vivos. Por eso es la bondad de Dios. Misericordia es la bondad de Dios. Respiramos por misericordia. Tenemos vida por misericordia. Podemos ver, podemos escuchar, podemos hablar, y es por pura misericordia. Amados hermanos, ¿alguna vez usted ha sentido o ha tenido la sensación de ser agradecido y decirle: Señor, gracias por tu infinita misericordia? Bendita misericordia. Algunos sienten la fatiga de servir y persisten y siguen a causa de la misericordia de Dios. Eso es lo que pasó con Epafrodito. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Es por misericordia que yo esté aquí predicando la palabra de Dios. Es por misericordia que cantemos y alabemos al Señor Jesucristo. Es por misericordia. Y podemos enumerar muchas cosas. Misericordia cuando voy a la casa y tengo un plato de comida. Misericordia que a pesar de las pruebas y tribulaciones que pasamos en la casa, en la familia, todavía seguimos viéndonos. Misericordia. Algunos sienten la fatiga de servir y persisten y siguen. Pero otros están cansados porque nunca sirven. Creo que todavía no somos conscientes que Dios tiene misericordia de nosotros. Estamos participando de la gracia de Dios. Somos parte de su misericordia, somos parte de su amor. Así como Dios se complació o se compadeció de Epafrodito de manera amorosa y fue sanado, así también se compadece de nosotros. ¿Cuántas bendiciones nosotros hemos recibido de parte del Dios Todopoderoso? Pablo está agradecido por las infinitas misericordias de Dios. Un gran teólogo, Gordon Fee, dijo lo siguiente:
El Dios a quien sirve es toda misericordia, tanto para el enfermo como para librar a los cargados de más tristeza. Fin de la cita. Es impresionante la misericordia de Dios, que vela fuertemente por sus amados hijos. Su carácter inmutable, su carácter lleno de misericordia infinita. En Lamentaciones, estos versículos siempre se recuerdan por el mismo hecho de que tenemos un Dios misericordia, y dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vemos la misericordia de Dios tanto para Epafrodita como también para Pablo. Por lo tanto, nosotros no tenemos cualquier Dios. En esencia, misericordia, y en esencia, amor, y en esencia, fidelidad, y en esencia, todos los amemos. Y al final del versículo, que estamos tratando, del versículo 27 de Filipenses 2, dice: para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, tristeza sobre tristeza. Eso es lo que manifiesta Pablo. Tristeza sobre tristeza. ¿Qué significa esto? Significa ola tras ola de tristeza. Esto implica profundo dolor. Profundo dolor. Sobre profundo dolor. La pregunta sería: ¿qué hubiese pasado si Epafrodito se hubiese muerto? Hubiese sido fatal la muerte de Epafrodito, porque traía ola tras ola de tristeza para Pablo y también para sus amados hermanos de la iglesia de Filipos. Pablo lo amaba a este hombre Epafrodito. Y quiero decirles una cosa más. A veces pensamos que el hecho de que somos cristianos realmente no sentimos dolor. Es falso. La pérdida de un ser querido duele. Duele. Y mucho. Y aquí estaba esta comunidad pensando justamente en Epafrodito. Y aquí está Pablo hablando, tristeza sobre tristeza. Pablo lo amaba a este hombre Epafrodito. Pablo sabía exactamente quién era Epafrodito. No se sabe cuánto tiempo se conocieron, pero sí saben que estaban juntos como obreros, que brindan servicio con sus propias vidas, enfocados en el evangelio. El mismo hecho de que Epafrodito se afligía por los filipenses, Pablo se afligía por él. Es por eso que Pablo quería enviarlo para aliviarle su profunda angustia, su profunda aflicción. A manera de aplicación, miren, amados hermanos, hasta suena raro y extraño lo que estamos leyendo. ¿Por qué digo esto? Miren, ¿alguna vez usted se ha sentido incómodo o se ha sentido angustiado por el otro hermano que está también angustiado por usted? ¿Alguna vez te has sentido así? Porque esto es algo extraño que estamos haciendo aquí. Hace entender que tanto los hermanos de los que estaban ahí en Filipos como Epafrodito se amaban, se necesitaban. Y eso es lo que debe producirse en esta iglesia. Una necesidad rotunda de colaborar los unos con los otros. Versículo 28 dice: así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Este dato es un dato importante que debemos saber, es que los filipenses no están pidiendo que lo envíen a Epafrodito. Lo que está sucediendo es por iniciativa propia de Pablo, que desea con solicitud, es decir, con rapidez enviarlo, y no es para deshacerse de él. Al contrario,
está enviándolo Epafrodito a su casa, a su hogar, para que los hermanos que se encuentran en esa iglesia de Filipos, al verle de nuevo y absolutamente restituido, puedan gozarse y saltar de júbilo. Aunque Pablo podría haber decidido que se quedase con él, porque no solamente era digno de confianza, sino que era un siervo de Dios a carta cabal. Él podía haberlo detenido, pero su amor fue más allá, porque era necesario enviarle a Epafrodito con mayor solicitud. Pablo no estaba perdiendo un hermano, al contrario, la obra seguiría beneficiándose. Serviría para el progreso en la fe y aumentaría el gozo para los filipenses y especialmente verlo recuperado, sano y salvo. La clave es la forma como Pablo actúa, no mirando por lo suyo propio, mirando por el beneficio de los demás. Y eso es algo que debe calar en nuestro corazón, en nuestra mente. Mirar por los demás. Pablo era un pastor con un corazón lleno de ternura. ¿Cómo no recordar? Miren, ¿cómo no recordar? Porque el mismo hecho de que Pablo estaba ahí en la cárcel y escribió justamente estas 4 cartas desde la cárcel: Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses, ahí desde la cárcel. Pero antes de llegar ahí, él tuvo un encuentro con quienes, con aquellos hermanos que estaban en Éfeso. El amor que tiene por la obra, el amor que tiene por los hermanos. Y miren lo que ocurrió, y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos del 36. Hechos capítulo 20, versículo 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Y por qué pasaba esto? Porque Pablo día y noche estaba con ellos, día y noche oraba, y les advirtió de lo que podía venir a la iglesia, les advirtió de los falsos maestros, les advirtió de muchas cosas que podían pasar en la iglesia. Pero ahí estaba Pablo. Usted se ha percatado que en el transcurso de este tramo de las Escrituras, ¿en qué momento Pablo, Timoteo o el mismo Epafrodito están murmurando, hay vanagloria? En ningún momento. Ellos ni siquiera están concentrados en esas cosas. Lo que podemos notar es la humildad de estos hermanos, es el amor de estos hermanos, es la consolación entre hermanos, es el mismo sentir entre hermanos, es la confianza entre hermanos. El amor sacrificial empieza por uno mismo, no espera, sino que se entrega por el bien del otro. Pablo se asegura de que al enviar ese Epafrodito a sus hermanos de Filipos, entonces sin duda alguna será causa de gozo para Pablo. Esto prácticamente reducirá la tristeza de Pablo. Y Pablo les dice cómo deben recibir. Miren versículo 29. Pablo les dice de Filipenses capítulo 2. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo les dice que reciban el Epafrodito, que le den la bienvenida, reciban bien, reciban con todo gozo. Epafrodito está completo, él está bien, él ha manifestado el deseo de estar con ustedes, y eso también sería causa de gozo para ustedes, y para con él, y también para Pablo. Es un gozo triple, por así decirlo. Y además de eso dice, recíbanlo con gozo, y además de eso dice, y tener en estima a los que son como él. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos para que tengan en mucha
estima a las personas que son como Epafrodito, hombres de fe, que se preocupan literalmente por servir a Dios, a los hermanos, hermano. Y aquí tenemos la autoridad de la palabra de Dios para apreciar y ayudar a todos aquellos que trabajan arduamente en la obra del Señor. Que debemos imitar a aquellos que realmente sirven de manera honesta, sincera. Él mismo dijo, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Epafrodito es uno de ellos, es un ejemplo. Es un ministro leal, valiente. Este hermano hay que recibirle con un corazón lleno de gozo y hay que imitar su fe. Es un hombre al cual se debería honrarlo. ¿Por qué? Como dice el versículo siguiente, versículo 30. Porque por la palabra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Expuso su vida por causa de Cristo. En otras palabras, miren, Epafrodito arriesgó su vida por servirles tanto a los hermanos como también a Pablo. Lo cual Pablo tiene las razones suficientes para que lo reciban con gozo. Arriesgar su vida y por tanto sufrir por los demás, por la causa de Cristo hasta la muerte. Epafrodito, un siervo fiel, un siervo amoroso, que estuvo presente en las buenas y en las malas, y que estuvo ahí ayudando en la obra del Señor. Este hombre del primer siglo, en medio de un sistema pagano, en medio de un sistema donde le rendían culto al emperador romano, en medio de persecuciones, en medio de la muerte misma, expuso su vida. ¿Qué es lo que dijo justamente? ¿Qué es lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo sentir, ese mismo anhelo, ese mismo modelo de vivir es el mismo Señor Jesucristo. Vemos a Timoteo, un joven pastor que estaba unido al mismo sentir que los demás hermanos, cuyo interés era únicamente las cosas celestiales, las cosas de arriba, las cosas de Dios. Y ahora tenemos a Epafrodito, realmente un hombre que se sujeta a Pablo, a sus hermanos. Por lo tanto, para terminar, ¿acaso no vemos una vida sacrificada, una vida entregada hacia los demás en estos hombres? ¿Estamos corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús? ¿Qué nos intimida para no decir la verdad? ¿Realmente estamos cómodos? Estos ejemplos de estos hombres nos llevan también a nosotros a tomar decisiones en andar según esa vocación que se llamaba en Cristo. Lo que hemos escuchado nos insta a ser ejemplos, hombres piadosos. Por lo tanto, rogamos al Señor que el Señor nos ayude a persistir, que el Señor nos ayude a seguir, que el Señor nos ayude a ser sacrificiales, que el Señor nos ayude a no quejarnos, a no murmurar, y que el Señor nos perdone por no ser obedientes y que nos ayude a obedecer. Por eso en esta mañana, lo que nosotros hemos expresado es justamente rasgos distintivos de un hombre fiel, como Epafrodito, y asimismo un servidor fiel es un siervo amoroso. Oramos.